Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestra nueva clase. En esta clase vamos a hablar sobre ecuaciones de segundo grado con una incógnita. En la clase anterior pudimos estudiar sobre las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces en este caso vamos a explorar las distintas ecuaciones de segundo grado y las diferentes maneras que tendríamos para resolverlas. De modo que al terminar esta clase seamos capaces de abordar cualquier ecuación de segundo grado. Dependiendo de la necesidad, podemos abordar entonces cualquier método de lo que vamos a explicar hoy. Entonces, en primer lugar, como siempre empezamos desde cero, vamos a definir una ecuación de segundo grado. Entonces, ya antes definimos que era una ecuación como tal, ¿cierto? Entonces, en este caso, al ser de segundo grado, por ejemplo, si tenemos esta ecuación, ¿sí? El segundo grado, recuerden que el grado de una ecuación lo da el exponente más alto que tengan las variables. En este caso, el exponente más alto es el 2, ¿sí? Por lo tanto, entonces es de segundo grado, nada más. Eso quiere decir que si, por ejemplo, el exponente mayor fuese 3, entonces la ecuación fuese de tercer grado. Esa sería la definición bastante simple, pero efectiva de una ecuación de segundo grado. Con una incógnita, como dijimos en la clase anterior, se refiere a que solo dependería de la variable x, no hay una variable y por allí, o una variable z por allí, o una diferente de x, solo hay una sola variable que es x, ¿ok? Entonces, bueno, cuando abordamos ecuaciones de segundo grado, es importante ver qué casos podemos tener. Aquí a la derecha tenemos 2, 3, 4 casos en total de abordar una ecuación de segundo grado, dependiendo del caso que tengamos. Por ejemplo, si comenzamos con el ejemplo que acabamos de anotar, x cuadrado menos 16 igual a 0, esta ecuación sería del tipo incompleta, ¿ok? ¿Por qué sabemos que es de tipo incompleta? Para saber si está incompleta, tenemos que obviamente saber cuando una ecuación de segundo grado está completa, expresada completamente. Entonces, una ecuación de segundo grado completa tendría más o menos esta forma, ¿sí? Donde a siempre va a ser el coeficiente del término cuadrático, b siempre va a ser el coeficiente del término lineal o el término con exponente 1. Recuerda que cuando tiene exponente 1 se dice que la variable es de primer grado o es lineal, y b siempre va a ser el coeficiente de ella. C siempre va a ser entonces el término independiente, es decir, el término sin variable. Entonces, si tiene la ecuación esta forma, podemos decir que la ecuación es completa, está expresada completa porque tiene su término cuadrático, su término lineal o de primer grado y su término independiente. Pero si vamos a este caso, ¿ok? En este caso nuestro ejemplo dice x cuadrado menos 16 igual a 0. Entonces, como pueden ver, solo tenemos el coeficiente o el término cuadrático y tenemos el término independiente, no tenemos el término lineal, ¿ok? Cuando esto sucede, que tenemos una ecuación incompleta donde falte el término lineal, solamente tenemos que despejar nuestra variable normalmente. El 16 es un término que está negativo, pasa para el otro lado positivo. Y por último, entonces aplicamos la raíz cuadrada en cada lado y eso nos va a dar entonces que x va a ser más o menos igual a 4. Igual a más o menos 4. Entonces, siempre recuerden esta parte. Eso se suele olvidar. Es muy normal. Es hasta una tendencia bastante normal que se olviden de la definición de una raíz cuadrada. Entonces, siempre hay que recordar que una raíz cuadrada nos va a dar dos valores, uno positivo y uno negativo, ¿ok? Por eso tenemos que colocar más o menos, porque eso quiere decir que la solución es 4 positivo y menos 4, ¿ok? Entonces, sí es importante porque si no consideramos esto, entonces estaríamos pasando por alto una de las soluciones, ¿sí? Y recuerden que el grado de la ecuación les va a dictar cuántas soluciones hay. Si es de segundo grado, quiere decir que hay dos soluciones, ¿ok? Entonces, si es de segundo grado, entonces quiere decir que hay dos soluciones. Entonces, en este caso ya hemos abordado el primer caso de ecuación cuadrática incompleta, ¿sí? Que tendría entonces esta forma, es decir, tiene término cuadrático y término independiente, ¿ok? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a abordar ahora una segunda forma de una ecuación de segundo grado o cuadrática incompleta, ¿sí? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Sería 4y cuadrado más
3y igual a 0, ¿ok? Entonces fíjense que en este caso la ecuación está incompleta, pero como pueden ver, si ustedes pueden ver allí, ¿qué término es el que falta acá? A ver, si pueden notar cuál es el término que falta. Fíjense que el término que falta es el término sin variable, ¿ok? Por lo tanto, es una ecuación incompleta, pero diferente al primer caso, porque falta el término independiente. Entonces, este caso tiene esta forma, es decir, tiene el término cuadrático, el término lineal y no tiene el término independiente. Cuando esto pasa, siempre vamos entonces a extraer el factor común, ¿ok? Vamos a extraer el factor común. En este caso, ¿cuál es el factor común? ¿Sí? Fíjense que en los términos, ¿qué factor se repite en ambos términos? Podemos ver que el factor que se repite es la variable y, porque la variable y está en este término y también está en ese término, ¿ok? Entonces, ya como vimos en las clases anteriores de los casos de factorización, entonces, ¿qué tenemos que hacer para sacar el factor común? Entonces ya sabemos que y es común, por lo tanto vamos a dividir cada término para y. Si yo divido acá, me va a quedar 4y porque tengo 2 arriba y simplifico una con la de abajo. Entonces volvemos a dividir con el segundo término, simplificamos y nos queda 3. Por lo tanto, al extraer factor común, la expresión que nos queda, recuerden que el factor común siempre va primero, y luego colocamos entonces los términos que resultan de la división. Perfecto. Entonces fíjense que en este caso, bueno, ya extrajimos un factor común, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Aquí podemos aplicar la propiedad del factor nulo. La propiedad del factor nulo nos dice que el producto de dos expresiones que den 0, bien sea la primera va a ser igual a 0 o la segunda va a ser igual a 0. Eso es lo que nos dice la propiedad, por lo tanto podemos hacer esto. Y en este caso ya tendríamos entonces la primera solución, que sería igual a 0. En el segundo caso tenemos que despejar la y, ¿cierto? Entonces el 3 está positivo, pasaría para el otro lado como negativo. Vamos a copiar esto mejor. Y el 4, fíjense que está multiplicando, es un factor. Recuerden que entonces pasaría a dividir, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra segunda solución. Y por lo tanto la solución 1 la tenemos acá y es 0. Y la solución 2 la tenemos acá y es menos 3/4. Perfecto, entonces esos han sido los casos de ecuaciones incompletas, ¿ok? El primero donde falta el término lineal o el término de primer grado, y el segundo donde falta el término independiente, ¿sí? En el primer caso, cuando falta el término lineal, solamente despejamos normalmente aplicando raíces cuadradas. En el segundo caso, cuando falta el término independiente, aplicamos un factor común o extraemos un factor común para luego aplicar entonces la propiedad del factor nulo, y a continuación entonces obtenemos mediante despeje nuestras soluciones. Entonces ya tendríamos el primer caso, que serían ecuaciones de segundo grado con una incógnita incompletas. Veamos el segundo caso, que sería por factoreo. En el segundo caso podemos elaborar el siguiente ejemplo. Este ejemplo por factoreo ya lo hemos abordado en clases anteriores en el video de todos los casos de factorización. Si no lo han visto, pueden verlo, están en el canal. Tienen todos los 10 casos de factorización según el álgebra de Baldor, que es uno de los libros más usados, por eso decidí usarlo, ¿ok? Entonces ahí van a encontrar cómo factorear una expresión, ¿sí? Una expresión de la forma sin la a, ese es el caso, ¿ok? Por eso dice por factorización o por factoreo, ¿ok? Entonces, por factorización, ¿qué tenemos que hacer acá, no? Fíjense que tenemos entonces este modo simple. Ya sabemos que entonces el primer término se obtiene multiplicando x por x, queda x cuadrado, ¿sí? El segundo término lo podemos obtener multiplicando 7 por 3, ¿ok? Ahora, 7 por 3 me das 21, pero es la suma de estos dos términos, o la diferencia de estos dos términos, me tiene que dar el segundo término de acá. Entonces, como pueden ver, el 21 está negativo. ¿Qué quiere decir? Que este producto nos tiene que dar negativo. Uno de ellos tiene que ser negativo. ¿Cómo sabemos cuál va a ser negativo? Lo vamos a definir por el segundo término. Como pueden ver acá, la diferencia tiene que dar 4 positivo. Si tiene que dar 4 positivo, entonces quiere decir que el mayor de la diferencia tiene que ser positivo para que mi resultado quede positivo, valga la redundancia. Entonces, la factorización de esta expresión, así tan rápido, nos quedaría entonces como x más 7 multiplicado por x menos 3 igual a 0. Y esto ya sería entonces
la resolución de este problema. Ya aquí entonces volvemos a aplicar la propiedad del factor nulo que aplicamos acá, que dice que el producto de dos expresiones quede 0. Entonces quiere decir que o la primera da 0 o la segunda da 0. ¿Ok? Entonces hacemos esto para luego despejar. Fíjense que si despejamos el 7, pasaría para el otro lado como negativo. Si despejamos el 3, pasaría para el otro lado como negativo. Entonces ya aquí tenemos nuestras soluciones, ambas soluciones, aquí la primera y aquí la segunda. Ojo, siempre recuerden que en modo de factores, entonces ese sería el resultado de una factorización, pero como estamos resolviendo una ecuación, recuerden que el objetivo de una ecuación es encontrar las soluciones de las variables de esa ecuación. Es por eso que tenemos que aplicar esta última propiedad para encontrar los valores equivalentes a las x cada una, ¿ok? Sí, es muy importante tener o hacer esa salvedad. Entonces, en este caso, fíjense que es un caso bastante simple por factorización, como ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, en el video, en la clase anterior de todos los casos de factorización, creo que es el caso número 7 o algo así, o 6, pueden ver entonces todos los casos de este tipo, donde se resuelven ecuaciones de segundo grado por factorización. El único paso extra que tendrían que hacer es este, repito, de aplicar la propiedad del factor nulo para encontrar el valor de la x, ¿ok? Bien, entonces avancemos a la siguiente forma. La forma 3 de resolver una ecuación de segundo grado con una incógnita sería mediante la completación de cuadrados, ¿ok? Entonces la completación de cuadrado podemos abordar el siguiente ejemplo. X cuadrado más 6x menos 27 igual a 0, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queremos resolver una ecuación mediante completación de cuadrado, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es mover el término independiente para el otro miembro. Entonces, el término independiente es menos 27, está negativo, pasa para este lado positivo, ¿ok? Luego de eso, como su nombre dice completación del cuadrado, tenemos que evidentemente añadir o agregar un término nuevo. Pero ¿cuál va a ser ese término? Entonces vamos a determinar cuál va a ser ese término por acá. Para determinar ese término tomamos entonces el coeficiente del segundo término, lo dividimos para 2 y lo elevamos al cuadrado. Siempre, escúchenme bien, siempre va a ser este procedimiento para dar con el término que necesitamos para completar ese cuadrado, ¿ok? Entonces pueden ver que 6 dividido para 2 es 3 y 3 al cuadrado es 9. ¿Ok? Entonces repito, siempre van a tomar el término lineal, el del exponente 1, ¿sí? El término lineal, toman el coeficiente, lo dividen para 2 y lo elevan al cuadrado, ¿ok? Luego de obtener entonces ese término, pasamos a agregar a cada lado ese nuevo término. Recuerden que lo tenemos que agregar a ambos lados para no alterar la balanza, no alterar el equilibrio de la expresión y no nos termine dando una expresión o un resultado erróneo, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Y por qué hacemos lo de completación del cuadrado? Fíjense que completar el cuadrado simplemente es para nosotros conseguir un trinomio cuadrado perfecto, ¿ok? Luego de que nosotros completamos el cuadrado agregando ese término, esta expresión trinómica que queda a la izquierda es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué quiere decir eso? Que la suma de las raíces del primero y el tercero, es decir, del cuadrático y del término independiente, fíjense que la raíz de 9 es 3, elevada al cuadrado va a ser equivalente a este trinomio. ¿Por qué? Porque es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Nuevamente, en las clases anteriores que hicimos de todos los casos de factorización, ahí van a encontrar este pequeño procedimiento que no es muy largo, es básicamente casi igual, de cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto, ¿ok? Entonces ese es el objetivo de la completación del cuadrado, ¿sí? Para que sea mucho más fácil. 27 más 9 entonces nos daría 36 en total. Fíjense que en este caso entonces nosotros podemos tomar o aplicar la raíz cuadrada en cada lado, ¿ok? Y al aplicar la raíz cuadrada en cada lado, fíjense que este cuadrado con esta raíz se terminan cancelando porque son operaciones, digamos, opuestas. Y raíz de 36 ya sabemos que es 6, pero recuerden siempre que va a ser más o menos 6. ¿Por qué? Porque toda raíz cuadrada nos da como resultado dos opciones, una positiva y una negativa. Ahora, en este punto tenemos dos opciones. Primero con 6 positivo y segundo con el 6 negativo. Y de aquí van a salir entonces las soluciones que necesitamos. Fíjense que ese 3
está positivo, para este lado negativo. 6 menos 3 nos daría, en total nos daría 3. Y en este caso menos 6 pasaría al 3 negativo, nos daría menos 9. Entonces fíjense que las soluciones básicamente serían x igual a 3 y x igual a menos 9. Primera solución por acá y segunda solución por acá. Perfecto. Muy bien, entonces fíjense que ya ese es el procedimiento completo. No hay nada más que agregar a este procedimiento. Por lo general siempre es el mismo y ahí reside la facilidad del proceso. Una vez que ustedes lo aprendan, entonces ya no se les va a hacer tan difícil o se les va a hacer más fácil que antes, ¿no? Entonces sí es importante. ¿Ok? Muy bien. Y el último caso, que sería el caso cuarto, ¿sí? El caso que quizás lo encuentran, la mayoría de los estudiantes lo encuentran un poco tedioso, sería entonces el caso de la fórmula cuadrática. ¿Ok? Entonces, en este caso, aplicamos este caso cuando ya no nos queda otra opción, es decir, no tenemos otra salida, ningún otro método nos permite resolver entonces esa expresión de segundo grado. Entonces en ese caso aplicamos nuestra fórmula cuadrática porque ya no nos queda de otra. También la razón principal también suele ser porque cuando las soluciones son negativas, no, son decimales. Cuando las soluciones son decimales, entonces se dificulta el proceso de factorización o los otros procesos para resolver las ecuaciones porque de repente son decimales un poquito más complejas, ¿no? Entonces, en ese caso recurrimos a la ecuación cuadrática. Entonces, lo importante de la ecuación cuadrática es poder identificar quién es la A, quién es la B y quién es la C. Siempre recuerden que la A es el coeficiente del término cuadrático. Cuando no tiene, se sobreentiende que es 1. La B es el coeficiente del término lineal, que es 6. Y la C sería entonces el término independiente. Siempre recuerden que sería siempre de esa manera, ¿no? Entonces, a continuación lo que hacemos es sustituir cada uno de estos valores de A, B y C en la ecuación o fórmula cuadrática. Entonces tenemos acá 6 al cuadrado, lo puse negativo pero no está negativo. Sería 6 al cuadrado menos 4 por A, que es 1, por C, que es 8, fíjense. Entonces por eso es importante poder identificar perfectamente quién es A, B y C, porque si no lo tenemos bien identificados, entonces nuestro resultado va a estar, o nuestra sustitución va a estar bastante errónea, y eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, resolvemos entonces todos los procesos dentro de la raíz. 6 por 6 sería 36, y 8 por 4 sería 32, ¿sí? Perfecto, entonces 2 por 1 sería 2 y seguimos entonces operando lo que está dentro de la raíz. 36 menos 32 sería 4 en total, dividido para 2. Y sabemos que la raíz de 4, es 2, ¿sí? Entonces fíjense en este caso, ¿no? En este caso nosotros podemos simplificar simultáneamente este denominador por cada uno de estos términos. ¿Por qué podemos hacer eso simultáneamente? Porque ambos tienen mitad, ambos pueden ser divisibles para 2. 6 dividido para 2 es 3. Y 2 dividido para 2 es 1. Entonces nos va a quedar menos 3 más o menos 1. ¿Ok? Entonces podemos hacer esto, ojo, porque tanto 6 como 2 son divisibles para 2. Eso quiere decir de que si acá hubiese un 1 en lugar de 2, entonces no puedo hacer esa división. ¿Ok? Perfecto. Luego de esto dividimos porque aquí dice perfectamente que hay dos soluciones, 1 y 2. Entonces la primera va a ser con el positivo. Menos 3 más 1 da menos 2. Y la segunda va a ser con el negativo, que serían entonces menos 3 menos 1, menos 4. Recuerden, signos iguales se suman y se conserva el mismo signo. Y signos diferentes tenemos que restar y conservar el signo del número que contiene el mayor valor absoluto. Es decir, el mayor valor sin el signo, ¿no? Entonces, perfecto. Por lo tanto, nuestras soluciones serían la primera solución. X igual a 1 es menos 2. Y X igual a 2 es menos 4. Muy bien. Este suele ser el procedimiento más largo. Eso es correcto. Pero es muy efectivo, como les dije antes, en el caso de que entonces no podamos resolver una ecuación de segundo grado. O sea, aplicamos completación de cuadrado y no nos salió. Aplicamos de repente factorización y no nos salió. De repente aplicamos entonces cualquier otro caso y no nos sale. Cuando eso pasa, suele ser dos razones. De repente las raíces o las soluciones son bastante decimales, o son soluciones
complejas, ¿no? Entonces sí es importante ese asunto. Entonces ya con esto tendríamos entonces 4 formas de resolver una ecuación cuadrática, ¿sí? 4 formas bastante sencillas con las que podemos abordar una ecuación cuadrática. Tenemos entonces la primera forma con incompletas, que hicimos acá, desarrollamos acá a la izquierda, por factorización que hicimos acá antes. Recuerden, para ver más casos de factorización de este tipo, vayan a la clase anterior de todos los casos de factorización y están todos resumidos perfectamente, 2 ejercicios por cada uno de los casos, y ahí pueden también practicar, ¿no? En caso de que se nos olvide. Luego hicimos completación de cuadrado en este punto, ¿ok? Para conseguir, se completa el cuadrado para conseguir el trinomio cuadrado perfecto y factorizarlo, ¿no? Entonces, nuevamente, en la clase anterior, de todos los casos de factorización, pueden encontrar esos casos de factorización, valga la redundancia, bien perfectos y bonitos. Muy bien. Y por último, aplicamos la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, lo más importante es que puedan determinar quién es A, quién es B y quién es C, y obviamente que se sepan la fórmula cuadrática para entonces abordar esta ecuación de segundo grado, ¿ok? Entonces es importante que la ecuación o función cuadrática de este tipo se utiliza sobre todo cuando vemos que no podemos resolverlo por ningún otro método. Es como que ya toca como que el último cartucho, ¿no? Y entonces les va a permitir obviamente dar con la solución si de repente es una fracción, es un decimal o es una solución no real, ¿ok? Muy bien, entonces en este caso, bueno, ya esta clase se habrá dado por terminada. Ya abordamos entonces los casos de ecuaciones de segundo grado. Espero que les haya servido, les haya sido de mucha ayuda y también espero que estén estudiando full para sus exámenes, para sus materias o para sus exámenes de aptitud académica para ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, no hay nada más que agregar por el momento en cuanto a ecuaciones de segundo grado. Ya con esto podrían estar perfectamente disponibles ustedes y capacitados para resolver cualquier tipo de ecuaciones de esta forma. Lo importante entonces es practicar, practicar, practicar y practicar. Y bueno, sin nada más que agregar, si el contenido les fue de mucha ayuda, recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir estos videos y estas clases a amigos, en grupos de estudio, dado que podemos ayudar a mayor cantidad de personas y ese es el objetivo. Perfecto. Entonces, sin nada más que agregar, me despido, que tengan un excelente día, mañana, noche, dependiendo en el momento que estén viendo este video y esta clase, ¿ok? Nos vemos en una próxima oportunidad, en una próxima clase para seguir con entonces el temario y poder ayudarlos en su nivelación de matemáticas.